Jaya Prabhuji. Hola, bienvenidos al Instituto de Yoga Retroprogresivo. Mi nombre es Swami Omkarananda. Soy discípula de Prabhuji desde el 1997 y en este curso estoy compartiendo mis reflexiones sobre el libro Tantra, Liberación en el Mundo. En este libro Prabhuji comparte los tesoros espirituales de la revelación tántrica y cómo lo considero un libro para avanzados. El propósito de estas clases es explicar quizás algunas cosas que quien empieza su búsqueda mediante este libro quizás no comprenda. Entonces es como el propósito de estas clases es ser un complemento para el entendimiento de este libro, pero recomiendo leerlo directamente y reflexionar sobre todas las perlas de sabiduría que comparte. Este es el segundo curso que estamos haciendo sobre este libro y vamos a hacer muchos cursos más porque es muy extenso. Si bien la revelación es extensa y la cantidad de información que Prabhuji comparte en este libro requiere mucha dedicación. Estamos haciendo un segundo curso en el cual explicamos el desarrollo y el contexto en el cual esta revelación tuvo lugar. Para comprenderlo necesitamos saber un poco más de la revelación védica, porque fue, digamos, el marco en el cual la revelación tántrica emergió. Y para eso estamos haciendo una comparación de ambas revelaciones. En la clase anterior comparamos las dos revelaciones en el aspecto de su origen, sus escrituras, sus deidades y su doctrina. En esta clase continuaremos en la comparación de ambas revelaciones en el aspecto de los rituales. Cada una tenía su sistema ritual y vamos a estudiar las diferencias, su actitud para con la práctica espiritual, sus diferentes mantras que caracterizan de hecho las mantras tántricas y cuál era la orientación social de cada una. Comencemos. Prabhuji escribe: en la adoración védica se ejecutan yajñas principalmente en espacios abiertos a la intemperie, sin ídolos ni santuarios. La adoración tántrica recomienda pujas, que son ceremonias realizadas en templos con deidades o íconos. Sin embargo, esto no significa necesariamente que los agamas tántricos y los Vedas se opongan. Aquí se explican algunas de las diferencias entre los dos sistemas rituales. El Tantra fue una renovación del sistema ritual y fue tan poderosa que terminó reemplazando el sistema védico e incluso el sistema puránico y se incorporaron al hinduismo muchos de los elementos que trajo el ritual tántrico. Analicemos estas diferencias. En los Vedas, el ritual se hacía en la naturaleza, no había templo. En el Tantra se incorporó el elemento del lugar de adoración, un lugar de congregación donde venían los devotos a adorar a una deidad. En los Vedas, el ritual principal era el ritual del fuego. Se hacían homas o más grandes yajñas. El fuego era considerado el elemento mediante el cual los seres humanos podían comunicar sus pedidos y sus deseos a las deidades. Así que lo que se quemaba se elevaba a los cielos y transmitía el deseo de sus adeptos. El Tantra incorporó la adoración de deidades en un sistema ritual llamado puja, en el cual hay diferentes elementos relacionados con los 5 sentidos que se ofrecen al origen de los sentidos, a la conciencia detrás de los sentidos que está representado en el templo como la deidad. En los Vedas, los resultados de los rituales se consideran resultados a largo plazo. Eran rituales muy elaborados, incluso muy costosos, que eran para proteger a la sociedad a largo plazo. En los tantras se esperaba que el ritual dé un resultado espontáneo e inmediato. Los rituales eran tan poderosos y si bajaba esta energía llamada Shakti en una evocación del Shaktipad que podía traer espontáneamente a los participantes a un estado trascendental, al estado común, a un estado de iluminación.
En el Tantra se considera que el ritual podía causar un despertar espontáneo e inmediato a sus participantes. Mediante este potente sistema ritual se invocaba a las deidades, a la Shakti, la energía trascendental, y se sabía que todo este potente sistema ritual podía causar un estado alterado de conciencia de los participantes inmediatamente, y es por eso que atrajo tantos seguidores que buscaban probar algo de esta energía divina, de este estado trascendental para su desarrollo espiritual. En los Vedas los beneficios eran universales, o sea que no era un ritual personal, sino que se hacía para el beneficio de toda la sociedad. El Tantra buscaba el beneficio individual. Uno realizaba el ritual para su propia liberación. Ahora uno puede pensar, ok, ¿qué sistema tan egoísta? No le importa a los demás, o sea, uno lo hace para beneficiarse a sí mismo. Pero de hecho, este Tantra es un desarrollo posterior que entiende que cada uno tiene que liberarse. No es suficiente que alguien haga el ritual, que alguien sepa las mantras y que alguien lo haga para todos. Tienes que estar tú involucrado con tu conciencia, y en el momento que tú transciendes tu conciencia egoica, verás que no hay otros, que de hecho somos todos partes de un todo. Entonces, si uno se beneficia individualmente, todos se benefician, porque no hay diferencia, es una actitud monista hacia la realidad. El Veda buscaba mediante los rituales obtener conocimiento, con la convicción de que nuestro problema es la ignorancia, y si sabemos algo y si obtenemos ese conocimiento, vamos a liberarnos de nuestro sufrimiento. El Tantra dice, no es suficiente conocer, el estado mental no es suficiente. En el estado en que estamos necesitamos utilizar todo el potencial corporal y físico, y es por eso que invocaba los poderes e involucraba el cuerpo y los sentidos en la búsqueda espiritual. 2. Práctica. Prabhuji compara la práctica en ambas tradiciones. Ambas tradiciones mantuvieron un cierto paralelismo a lo largo de muchas generaciones y comparten la importancia atribuida al cuerpo. Sin embargo, el Tantra dejó de considerar el cuerpo como una herramienta del pecado para aceptarlo como un microcosmos que posee las claves para realizar la verdad, lo que es una actitud sumamente propicia para el desarrollo de sistemas como el Hatha Yoga. El Veda utiliza la mente, Shiva. El Tantra también la energía, Shakti, para conducirte a Shiva. Dice los Vedas que mediante el cuerpo podemos realizar todos nuestros pecados, podemos efectuar todos los actos de violencia, transgredir todos los principios védicos, podemos indulgencias en el cuerpo y los sentidos. Es mediante la mente, mediante la convicción, mediante la sabiduría, mediante el control de la mente, que superaremos nuestra naturaleza animalística. Viene el Tantra y dice, hay mucha energía, porque es la energía de Icha Shakti, es el deseo que nos hace tan apasionados hacia el disfrute de los sentidos, hacia nuestras experiencias sexuales. ¿Por qué no utilizar esta energía? No es suficiente con convencernos, nuestro cuerpo sigue siendo atraído por esas indulgencias, llamadas indulgencias. Entonces, canalicémosla, porque es fuerza que se puede usar para elevarse. Se sabe que está en el Tantra, se dice que para los que están caídos en el suelo y están entregados al disfrute corporal, pueden utilizar justamente el suelo para apoyarse y elevarse. Y es así como vemos que estos linajes tántricos llevaron a tantos buscadores a la liberación, porque es una tradición que trae consigo toda esta
posibilidad de unirse a la fuerza que ya opera en nuestro cuerpo y santificar el cuerpo, utilizarlo como un microcosmos en el cual yace la divinidad. 3. Mantras. Tanto los Vedas como el Tantra utilizan mantras como práctica principal para hacer frente a la condición humana. Entonces vemos muchas similitudes en la importancia que ambas le dieron a los mantras. Pero ¿qué pasó? El Tantra modificó los mantras védicos para dar resultados más rápidos. Los devotos comunes en la época de los Vedas no sabían pronunciar los mantras, no tenían el sánscrito, no sabían cómo pronunciar. Eran los brahmanas que sabían cómo pronunciarlos y los devotos o la gente común escuchaba la repetición de los mantras y eran los beneficiarios de estos rituales, pero no tenían un lugar activo dentro del ritualismo. Estaba reservado para los sacerdotes. El Tantra modificó esto y trajo el mantra a la repetición de cada uno, y con la conciencia que uno pone en repetir el mantra, entonces puede elevar su conciencia y obtener los resultados que el mantra trae. Así también vemos diferencias en la manera en la cual cada revelación utilizaba los mantras. Los Vedas cantaban los mantras en rituales mediante los sacerdotes. El Tantra cantaba en rituales y por individuos en la oración y la meditación. Los Vedas tenían diferentes mantras para diferentes objetivos. El Tantra utilizaba los mismos mantras con diferentes intenciones. Aquí vemos el lugar individual del practicante mismo, que tiene que poner la intención en la repetición de los mantras. O sea que tenemos la conciencia, el deseo del buscador, que el mantra puede ser el mismo, pero lo que hace la diferencia es la intencionalidad de cada uno, de aquel que la repite. Entonces vemos cómo trata de influir al individuo en su nivel de conciencia. Los Vedas en los mantras tenían medidas muy especiales. Las mantras védicas tienen sus medidas. El Tantra tenía diferentes longitudes. Rompe con esta tradición de mantras para traer otras mantras que tenían una importancia en la repetición y un resultado muy efectivo. 4. Orientación social. Prabhuji escribe: como una religión heterodoxa y flexible, el Tantra se divulgó entre las castas consideradas inferiores dentro del sistema Varnashrama. Estas castas se impregnarán del culto y la adoración popular, de sus creencias y ceremonias. El Tantra trajo una nueva orientación social. Una de las consecuencias de esta revelación es que la sociedad védica cambió en la manera de relacionarse a sus individuos. Prabhuji dice que el Tantra vino a desafiar el sistema Varnashrama. Y toma en cuenta que los lectores saben lo que es el sistema Varnashrama. Si hay aquellos que no lo conocen y no saben de qué se trata, quiero utilizar esta oportunidad para explicarlo. El sistema védico tenía Varna y Ashrama, Varnashrama. Las Varnas eran las castas sociales. Había 4. Estaban los Brahmanas, que eran los sacerdotes, los Kshatriyas, los guerreros, los Vaishyas, los comerciantes y los Shudras, los trabajadores. La sabiduría védica trajo este sistema de organizar la sociedad, que originalmente se esperaba que cada uno tenga cierta orientación natural debido a su karma y se dedique a contribuir a la sociedad en estas 4 ocupaciones. Con el tiempo, estas castas quedaron muy rígidas y se determinaba que según la familia en la cual uno nació tenía que verse involucrado en estas 4 ocupaciones. Y es por eso que tuvo lugar la corrupción y la frustración de quienes tenían otra orientación y estaban como subyugados a la casta social en la cual nacieron. El Tantra vino a cambiar esto.
Dijo que no hay una división de castas, desafió el orden védico. Hay una sola casta y es la casta de los amantes de Dios. Aquel que ame a Dios, todo aquel que quiera la liberación, es bienvenido en todas las actividades y todas las ocupaciones en el sistema tántrico. El sistema védico explicaba que hay 4 ashramas o etapas en la vida. Uno empieza como brahmachari, que es un estudiante célibe que estudia las diferentes disciplinas. Cuando llega a la edad de 25 años, tiene que elegir si bien seguir una vida renunciante de sanyas o elegir la vida de grihasta, que es jefes de familia. Durante 25 años la pareja tiene que construir la familia, traer los hijos, educarlos hasta que lleguen a la edad de adultos. Y una vez que los hijos son adultos, pueden retirarse en el ashrama de Vanaprastha, que es la época en la cual se dedican al desarrollo espiritual. Pero el Tantra dividió diferente a estos. En general, trajo la espiritualidad a los jefes de familia. Uno no tiene que poner una pausa al desarrollo. La liberación puede ocurrirle a quien está involucrado en la vida y en el mundo. El Tantra era para todos en todas las etapas de la vida. Había principalmente jefes de familia y también había aquellos que elegían la vida asceta. La sociedad védica se caracterizaba por su restricción sexual. Principalmente esta actividad estaba reservada para la reproducción en el contexto de la vida de casados. El Tantra abrazó la sexualidad, viendo en esa energía una expresión de la creatividad divina y del éxtasis que puede llevar a sus practicantes a estados alterados de conciencia. Para realizar los rituales védicos se necesitaba un sacerdote cualificado. Es así como esta actividad quedó reducida solamente a los educados y la mayoría del pueblo no sabía ni leer ni escribir, tenía que estar sujeto a la clase de sacerdotes. Pero el Tantra requería un maestro espiritual iluminado. Es totalmente otro tipo de relación, muy personal, muy cercana. El maestro elegía a sus discípulos, los iniciaba y tenía una relación muy personal, muy cercana, en el cual guiaba a sus discípulos a la liberación. El sistema de los Vedas sugería superar los deseos mundanos, es decir, controlar la mente, controlar las tendencias y tratar de vivir de una manera introspectiva y austera. Pero los tantras se maximizaban los deseos mundanos. Reconocía que en esos deseos hay energía. Está el deseo divino en definitiva, que si uno no conoce los deseos tampoco va a poder ser un instrumento mediante el cual el deseo de la divinidad pueda expresarse. Entonces se dedicaban a explorar los deseos mundanos de manera ritualista. La tradición védica era exotérica, estaba abierto para todo aquel que quisiera practicarla. El Tantra era esotérico, solamente quienes eran iniciados y aceptados dentro de las diferentes sectas tántricas podían tener acceso al conocimiento, no era conocimiento público. El máximo desarrollo de los Vedas son los Upanishads. Los Upanishads son el sendero del Jnana Yoga, el sendero del conocimiento, en el cual se reconoce que la ignorancia es el motivo del sufrimiento y el conocimiento de la naturaleza del alma, de Dios, del mundo, es lo que nos va a dar la vía para la liberación. Pero el Tantra era una revelación muy práctica, que decía que teníamos que poner el cuerpo, incorporar la práctica corporal a nuestra búsqueda si queremos saber quiénes somos, porque la mente en el estado en que estamos no es suficiente, tenemos que conocer también el cuerpo. En las 2 últimas clases estuvimos comparando en detalle estas 2 revelaciones y podemos ver cómo están muy relacionadas, pero el Tantra trajo algo tan
nuevo a la sociedad védica que influyó tanto a todas las corrientes e incluso a todas las diferentes religiones que operaban dentro del subcontinente. Para resumir, vamos a tocar algunos puntos de esta comparación. El Tantra fue una alternativa para un sistema védico corrupto gobernado por el poder y el privilegio. Originariamente el sistema védico era una revelación divina, pero la manera en la cual fue aplicada en la sociedad con las tendencias egoístas que caracterizan tanto al ser humano, era necesario renovar, y es por eso que recibimos la bendición del descenso de esta revelación que trajo tantas bendiciones y tantos iluminados que trajeron un nuevo espíritu hacia la búsqueda espiritual. El sistema védico necesitaba ser reemplazado debido a la longevidad, carácter y poder de la era actual. La sabiduría védica explica que hay 4 yugas, que son ciclos en los cuales la naturaleza del ser humano va siendo degradada hasta llegar a la última, la 4ª yuga, que es la yuga que actualmente se considera que la humanidad está, en la cual hay más olvido, separación, pelea, y se vive menos y el carácter es más egoísta, y esa es la situación en la cual estamos. Y es por eso que descendió esta revelación, que es considerada más apropiada al nivel de conciencia del ser humano actual. El Tantra es un desarrollo posterior del sistema védico para ajustarse a las necesidades de la gente actual. El Tantra conecta los mundos externo e interno. Ya que estamos tan extrovertidos, tan olvidados de nuestra esencia, este sistema tántrico vino a internalizarnos y a autodescubrirnos. Estamos en un olvido muy profundo de nuestra esencia, de quiénes somos, de nuestra conciencia. Y la revelación trajo tantos elementos, prácticas, meditaciones, rituales, mantras que nos pueden ayudar a redescubrirnos, despertarnos. Y fue históricamente un sistema que trajo tantos linajes y a tanta gente a la iluminación. Y fue cortado con el tiempo y seguimos en esta degradación. Pero el propósito de estudiarlo es inspirarnos, inspirar a nuestra búsqueda viendo qué puede ser relevante para nuestro desarrollo y siempre estudiando las historias de aquellos gigantes del espíritu que se animaron a incorporarse a este sendero revelatorio tan diferente, nos pueden inspirar también a nuestro propio sendero. Así que agradecida a Prabhuji que nos explica todas estas diferencias y en este libro nos da tantas perlas de sabiduría. Así que vamos a continuar estudiando el desarrollo tántrico en las próximas clases. Jaya Prabhuji.